Hola chicos, hoy vamos a ver las leyes de Kepler. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos la ley de la gravitación universal? Vimos que Isaac Newton estudió a Kepler, por eso su teoría de la gravedad y su teoría de la gravitación. Acuérdense que Isaac Newton enunció tres leyes. Kepler también enunció tres leyes que se fijaban mucho en las órbitas de los planetas y en la gravedad. Obviamente él no lo llamó gravedad, pero se enfocó mucho a las órbitas y decía que había una fuerza de interacción. Así como la ley de la gravitación universal dice que depende de la masa de los cuerpos será la fuerza, también las leyes de Kepler. Por eso Isaac Newton se basó mucho en estas tres leyes de Kepler que vamos a ver a continuación. Las leyes de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Aunque él no las describió así, en la actualidad se enuncian como sigue. Hagan de cuenta que él tenía también un libro, así como Isaac Newton tenía un libro donde enunció su ley de la gravitación universal. Kepler también tenía un libro y en ese libro también anotaba él todo lo que él pensaba sobre las órbitas, sobre los planetas. También se preguntaba sobre la gravedad, por qué la luna sale ahorita o por qué el sol se pone de este lado y luego se mete del otro. Todas esas preguntas también las tenía Kepler y todos los alquimistas de aquellos tiempos. Entonces hagan de cuenta que él era se enfocó mucho en las matemáticas. En más de pensar en eso, decía, ¿cuánto será la medida de aquí de la Tierra a la Luna? Y él, pues metódicamente y parcialmente, pues anotaba y decía, pues es esta medida, pero no era en sí correcta las medidas que él tenía. Entonces hagan de cuenta que él dijo, sí, si la Tierra se mueve en 365 días alrededor del Sol, a lo mejor Marte lo hace en 500 y Neptuno lo hace en 800, porque acuérdense que está en el centro está el Sol y alrededor giran los planetas, y obviamente el planeta más lejano se tarda más en recorrer todo alrededor del Sol, se tarda más. La Tierra, como está un poco más cerca, acuérdense que es Mercurio, Venus, Tierra, pues a lo mejor se tarda 365 días, a lo mejor Venus se tarda 200 y a lo mejor Mercurio se tarda 150. Entonces, entre más alejado esté el planeta, más días se va a tardar en recorrer todo o dar vuelta al Sol. La primera ley de Newton, de Kepler, ya estoy tomada con Newton. La primera ley de Kepler se enunció en 1609 y decía que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Hagan de cuenta, ya sabemos que es una elipse, es como de esta forma ovoidal. Y hagan de cuenta que, como lo podemos ver en la imagen, el Sol se encontraba en uno de los focos de la elipse. ¿Qué quiere decir? En la parte extrema de la elipse se encontraba el Sol y los planetas podrían girar alrededor. Entonces hagan de cuenta que decía que las órbitas se podían desplazar a todo alrededor del Sol. Esto lo sabemos. Ahorita, como les dije ahora, como les dije en la clase anterior, los planetas giran alrededor del Sol. Entre más cerca esté el Sol, obviamente, acuérdense de las estaciones del año, ¿sí? Que les comenté que cuando el planeta Tierra está más cerca del Sol es cuando estamos en primavera, y luego estamos en verano, es cuando aún está más cerca. Entonces está en otoño y en invierno es porque se va alejando un poco más. Entonces hagan de cuenta que lo mismo pasaba con los planetas, ¿sí? Llegaba un momento en que todos los planetas estaban tan alejados del Sol que a lo mejor en algunos planetas era invierno. Y luego pues por ejemplo estaba la forma ovoidal, así como la podemos ver en la imagen. El Sol se encontraba en un extremo y luego el planeta se encontraba en el otro extremo. Entonces él describía así a las órbitas elípticas. La segunda ley, que también se anunció en 1609, decía: el radio vector que une un planeta y el Sol recorre algunas áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quería decir?
como podemos ver en la imagen, el Sol está en ese extremo, como les dije ahorita, el planeta está de este extremo, entonces iba a haber un punto, a lo mejor aquí dice S1, y a lo mejor el S3 se podía encontrar arriba del F2, como lo podemos ver en la imagen, y tenía una temporalidad o tenía un espacio igual que lo tenía en el S1, ¿sí? Llegaba, acuérdense que hay una parte de los ovoides o de los círculos que miden iguales. Entonces, si se ponía en esa orilla el S1, a lo mejor se podía trazar otro que era el S2 o el S3 que estaba del otro extremo o arriba del F2. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del movimiento angular. Es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. Por eso dicen que los días de verano y los días de primavera pasan un poco más rápido que los días de invierno. Y luego está la tercera ley de Kepler. Esta se enunció 9 años después. Acuérdense que la primera y la segunda se enunciaron en 1609 y esta tercera ley se enunció en 1618. Y la teoría decía, para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Si se fijan, esta tercera ley se complementa con la segunda. ¿Se acuerdan que le dije? Va a haber una distancia en la que va a medir igual. Si se fijan aquí, A1 y A2 miden igual, o sea, tienen la misma distancia del Sol a un extremo y del Sol al otro extremo. Tiene la misma distancia. Por eso decía el cuadrado de su periodo orbital. Les voy a poner un video para que quede muy claro de qué se trata esta ley de Kepler. El video se llama Las leyes de Kepler en 4 minutos. Espero que quede muy claro de qué se trata. Vamos a ponerle un poquito de atención. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Desde la antigüedad clásica, los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y las estrellas tal y como los vemos desde la Tierra. Existían dos modelos para describir dicho movimiento. El sistema geocéntrico indica que la Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor el resto de los astros. La mayoría de filósofos griegos como Platón, Aristóteles o Ptolomeo defendían este modelo. Y en el sistema heliocéntrico, el Sol se encontraba en el centro del universo y alrededor la Tierra y el resto de los astros. Galileo fue, en el siglo XVII, el principal difusor de esta teoría, basándose en los trabajos realizados por Nicolás Copérnico. En el año 1600, un joven llamado Johannes Kepler fue a trabajar como ayudante matemático de Tycho Brahe, quien había estado recopilando exhaustivamente datos astronómicos sobre la posición de los planetas en el cielo. A la muerte de Tycho Brahe y a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas de Tycho. Pero en lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, el ajuste con las observaciones era perfecto. De esta manera surgieron las leyes de Kepler. Y si te quedas en este vídeo, descubrirás en qué consisten. La primera ley, conocida como la ley de las órbitas, acabó con la idea mantenida también por Copérnico de que las órbitas debían ser circulares. Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica y el Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. Y con esto pasamos a la segunda ley, también conocida como la ley de las áreas, que nos da la información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta en cuestión. La línea que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al Sol, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido. Esto sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer a los planetas, tal y como descubrió Newton años más tarde. Y por último, pero no menos importante, la tercera ley, también conocida como armónica o la de periodos. Y esta dice así:
El cuadrado del período orbital es proporcional al cubo del semieje mayor. En resumidas cuentas, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, en este caso, con sus radios medios. Kepler dedujo estas tres leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas alrededor del Sol, y por ello, a lo largo de este apartado, hemos enunciado las tres leyes en relación al Sol y a los planetas. Sin embargo, gracias a ellas podemos estudiar también el movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol, ya sean planetas, asteroides o cometas, y también satélites orbitando alrededor de planetas, naturales como por ejemplo la Luna o artificiales. Al principio, Kepler no comprendió el origen de sus leyes. Fue Newton, años más tarde, quien descubrió con precisión las magnitudes que permitían explicarlas, enunciando así la ley de gravitación universal. Pero eso lo explicaré en otro vídeo si veo que este es apoyado. Y nada más, familia, un besazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Adiós! Espero que haya quedado muy claro las leyes de Kepler. Como lo dijeron en el video, pues Kepler no sabía muy bien a dónde iban sus estudios hasta después que Isaac Newton rectificó las tres leyes de Kepler y él hizo su ley de la gravitación universal. Espero que haya quedado muy claro y nos vemos.